Global Ratings publicó un estudio sobre los factores que explican la diferencia en la calidad crediticia de los gobiernos locales en México, Brasil, España e Italia. Para hablar del tema, doy la bienvenida a Daniela Brandaza, quien es Senior Director en Standard & Poor's Global Ratings. Bienvenida. Muchísimas gracias, Susana. Gracias por acompañarnos, Daniela. Pues primero, en términos generales, cuéntanos qué es lo que encuentran en este estudio. Sí, mira, lo que estamos observando es que después de la crisis financiera de 2008 y 2009, hay mayor diferenciación de la calidad crediticia entre los gobiernos soberanos y los gobiernos subnacionales, es decir, los estados y municipios en México en este caso. Pero además también hay diferencias, mayores diferencias, entre los estados y municipios dentro de un mismo país. Entonces, parcialmente esto se explica obviamente por la forma en la que se ha respondido cada una de estas entidades ante momentos de estrés económico y financiero, y la participación de los gobiernos soberanos o la respuesta para ayudar a estos gobiernos locales ha sido diferente en los distintos países, y esto puede explicar parcialmente esta diferenciación. Ahora bien, lo que hemos visto es que si bien esta participación de los gobiernos centrales es importante, ha cobrado mayor relevancia los factores crediticios individuales de los estados y municipios. ¿Y a qué nos referimos con esto? Básicamente, todos los factores crediticios e individuales que analizamos son el desempeño de la economía a nivel local, la forma en la que las administraciones financieras locales responden al manejo de los ingresos, de los gastos, de la deuda, de cómo pagan sus obligaciones financieras. Entonces, estos factores crediticios individuales, lo que hemos visto, no solo en México, sino también en otros países de la región como Brasil o en Europa, sí han venido cobrando mayor relevancia para explicar esta diferenciación en la calidad crediticia de estos gobiernos. Y específicamente en México, ¿qué han encontrado que puede ayudar a proteger este cumplimiento del pago de la deuda? Mira, un primer paso fue la aprobación de la Ley de Disciplina Financiera, lo cual nosotros creemos que es positivo en general desde el punto de vista crediticio. Ahora bien, lo que sí es cierto en general a nivel global, las leyes de disciplina financiera, si bien ayudan a proteger o a guiar, por ejemplo, el nivel de deuda que tienen estas entidades o los déficits fiscales a lo largo del tiempo, no solucionan temas estructurales de sustentabilidad de las finanzas públicas. Entonces, sí lo queremos dejar claro, no solo en México, sino en otros países, es que la aprobación de las leyes, en principio, pueden ayudar, pero no dan una solución o no evitan en muchos casos que las entidades como estados y municipios incumplan en el pago de obligaciones financieras. Ok, ¿y qué decir de las instituciones, de la solidez de las instituciones, también los marcos institucionales? Sí, eso es un punto muy relevante, porque en general los países que logran tener una relación más formal y los marcos institucionales más sólidos, sí creemos que protegen a los gobiernos locales o generan más protección para que se incumpla con el pago de las deudas. En países como México, por ejemplo, no tenemos calificado ningún gobierno local al mismo nivel que la calificación crediticia de México. Y eso precisamente es por la debilidad del marco institucional en el que operan los estados y municipios en México comparado con otros países. ¿Y esto cómo puede influir más allá de las elecciones, de estos ciclos electorales que estamos viviendo? Bueno, nosotros siempre hemos reiterado que en el caso de México, a nivel subnacional, creemos que hay un gran desafío hacia adelante de que las administraciones financieras, especialmente las nuevas administraciones donde va a haber elecciones en los estados mexicanos, se pueda empezar a pensar por encima de los ciclos electorales, tanto para financiar infraestructura, para lograr sustentabilidad de las finanzas locales y en general para poder pagar en tiempo y forma las obligaciones financieras.
Y bueno, también vemos que en este reporte ustedes presentan que la falta de incentivos para cumplir con los marcos fiscales establecidos, pues esto puede afectar la calificación crediticia. Correcto. Sí, los incentivos son muy importantes desde nuestro punto de vista para que los gobiernos locales puedan seguir adelante con reformas importantes que se han realizado. Si existe una ley, pero no se cumple, entonces, y no hay realmente una penalización, digamos, dentro del marco en el que operan por no haber cumplido, entonces con el tiempo puede ser que eventualmente esa ley pierda realmente efectividad. Y eso es lo que estamos diciendo. El tema de los incentivos, lograr identificar por qué es importante que cumplan con la ley y que puedan implementarla exitosamente al nivel local para mejorar la transparencia, para mejorar la planeación de mediano y largo plazo, para tener mayor confiabilidad ante el mercado. Eso sí creemos que son esos incentivos en general en el sistema que muchas veces provienen del gobierno federal o de los contextos políticos que se generan en los países. Los incentivos son muy importantes para poder lograr esta credibilidad de largo plazo. Como por ejemplo la implementación de la reforma energética en México. Podría ser una de las cosas que deberíamos evaluar hacia adelante después de las elecciones. Muy bien. Bien, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros. Daniela Brandaza, Senior Director en S&P Global Ratings. Seguiremos platicando ya después de las elecciones y los siguientes reportes que sigan presentando. Muchísimas gracias, Susana. Gracias a ti, muy buenas tardes. Con esto